Bueno, decíamos que íbamos a conversar con la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, que está con nosotros aquí en la mesa. ¿Cómo anda, senadora? Gracias por haber aceptado la invitación. Al contrario, gracias a ustedes por invitar. De alguna manera, para conversar, hablar, le pido alguna reflexión sobre estos números que se conocieron de casos de violencia contra niños y adolescentes. Sí. Van en aumento, es una situación que en algún momento... Bueno, el problema es de fondo. Primero, yo acepto con total naturalidad y prefiero preocuparnos cuando se habla de violencia psicológica. ¿Está? Eso hay como una inflación de lo que es violencia psicológica sobre los menores, pero lo tenemos en cuenta y no duele. Estamos en una sociedad violenta y entonces si no atacamos el problema de fondo, por eso yo vengo discutiendo hace mucho tiempo cuando la violencia contra la mujer basada en género, no, es mucho más grave. Es una ciudad que se ha convertido, es una sociedad que ha hecho de la violencia una forma de relacionamiento. A mí no me sirve decir pasa en todas partes del mundo, a mí eso no me importa, a mí me importa lo que pasa acá en el Uruguay. Y creo que tenemos que darnos cuenta, tomar conciencia y sobre todo a través de la educación, que es el motivo de mi vida y de mi trabajo a esta altura, siempre lo fue. Los centros educativos son un lugar de prevención muy grande. Tienen que estar, nosotros nos damos cuenta cuando hay situaciones de violencia. Bueno, de hecho la mayoría de los casos recién se detectan allí. Claro que sí. Y se están buscando los mecanismos, no digo que sean suficientes, ni muchísimo menos, pero de lograr, porque ¿qué es lo que siente un director? Que a mí me pasó durante muchos años. Yo tuve 3 alumnos antes del 2005, digo 2005 porque fue cuando yo me fui al Codicen, me sirve de referencia para ubicarme en la dirección, en custodia judicial, en mi casa, por problemas de violencia familiar. ¿Por qué? Porque era difícil encontrar lugares en el Estado donde pudieran refugiarse o pudieran ser atendidos. Estamos tratando de mejorar el INAU, la cercanía del INAU, estamos tratando de que el MIDES en distintas de sus programas aborde este problema. Sí, es así, es un núcleo duro de marginalidad cultural que es lo más difícil de resolver, porque se fue consolidando un núcleo duro de sectores sociales que hace muchos años que tienen esa forma de relacionarse. Se puede dar en todos los sectores sociales, pero en especial se da en los sectores más vulnerables, donde ha penetrado mucho la droga, donde las relaciones familiares se han destruido, donde hace décadas y varias generaciones que no conocen lo que es el trabajo formal. Ese es el núcleo duro que está quedando, también de pobreza, que es muy difícil de resolver y se necesita tiempo y no se soluciona solo con plata. ¿Usted declararía, por ejemplo, una emergencia nacional en torno a la violencia? Miren, yo esas cosas, es como cuando se aprueba una ley y entra un proyecto de ley de declarar de interés nacional el problema de la fibromialgia, por ejemplo, que ya es ley. Yo lo que a veces esas cosas me preocupan porque parece que con eso resolviéramos el problema y nos quedamos tranquilos. No, yo creo que es una labor. No cambia nada declarar el tema de la emergencia. Lo que importa es que tomemos conciencia todos, que todo el Estado, los organismos estatales que están directamente vinculados a este tema, la ciudadanía toda, porque muchas veces la ciudadanía es indiferente también a esas situaciones. Se sabe que en el apartamento de al lado o en la casa de al lado se sienten ruidos, se sienten golpes, la gente trata de no meterse. Este es un problema de todos y de verdad, y no son frases hechas. Ahora, hay a veces actitudes de la justicia que yo los estaba escuchando y motivó un enojo mío muy, muy claro que lo hice llegar a miembros de la Suprema Corte, la actuación de esta jueza que con casos de violencia sexual, fue la jueza, no fue la fiscal, le dio al responsable una prisión, una libertad prueba creo que fue, y solamente de noche preventiva. O sea, esos son indicadores, el Poder Judicial, la Fiscalía, por supuesto, los centros educativos, pero tienen que hacer sentir la autoridad legítima. Hay que castigar severamente este tipo de delitos y simultáneamente tratarlos como
problema de la sociedad, pero cuando se presenta el problema hay que castigarlos. ¿Qué mensaje recibe un abusador de menores que lo mandan para la casa y solamente lo obligan a quedarse en su domicilio de noche? Eso es un problema serio que una jueza fue responsable. Entonces, ¿yo tengo problemas con el Poder Judicial? No, el problema es que cuando hay mala praxis, y hay que observar como cualquier otro organismo del Estado. Ya que usted habla de violencia social, que estamos en una sociedad violenta, creo que todos compartimos esa mirada. Ahora, ¿cuánto hay de responsabilidad también en los actores políticos? También hemos visto un aumento de la violencia verbal, digamos, ¿verdad? Del trato. No es lo mismo. Pero no, perdónenme. ¿Cuál cree usted que es por ahí la responsabilidad de los actores políticos en esto de, usted hablaba hoy de la violencia emocional, que quizá hay números que se puede considerar que están inflados, decía usted. Entre comillas, Cuénteme, para claro, que me pero cuéntenos exactamente cuál es su posición respecto a esto, donde aparte en redes sociales y principalmente en X vemos un nivel de agresividad brutal. No tiene nada que ver con es parte de la violencia de la sociedad. Bueno, pero las redes sociales no son culpables. Las redes sociales son un reflejo. Son las personas de la sociedad, son un reflejo de la sociedad. Lo que ahora vemos en las redes sociales se hace más evidente, pero el problema está en la sociedad. No nos quedemos con las redes sociales, porque si no, como siempre, le pegamos a la herradura y no le pegamos al clavo. Los políticos que a esta altura nos culpan de todo, ya me están cansando un poquitito, porque hasta de narcotraficantes nos están tratando. Yo estoy poniendo límites, y no me importa a quiénes les tengo que poner límites. A ver, nosotros nos llevamos muy bien. Es decir, que los debates sean duros en las ideas está bien. Yo tengo 70 años. ¿Ustedes se imaginan lo que eran, por ejemplo, en la campaña del 71? A ver, venimos de la ley de duelos, que por supuesto que está muy bien derogada, pero quiero decir, en el Uruguay siempre debatimos fuerte. No es un problema de la violencia entre los políticos. Yo acabo de cortar, y lo voy a decir sin ningún tipo de problema para que la gente entienda, con el senador Charles Carreras, con el cual tenemos un excelente relacionamiento técnico, profesional, integramos la Comisión de Constitución y Legislación. Ahora, después, y acabamos de hacer un acuerdo. Ahora, si después vamos a sala y debatimos, bueno, habrá discursos de más nivel, de menos nivel, en eso estoy de acuerdo, en el nivel académico estoy de acuerdo que hemos descendido mucho porque se ha descendido el nivel de la educación pública, pero ojalá se resolviera con que nosotros nos peleáramos menos. No achiquemos la dimensión del problema. Yo lo vengo discutiendo, reitero, desde hace mucho tiempo. Lo dije, ¿saben cuándo? Públicamente, en el 2017 en la Cámara de Diputados, cuando se aprobó la Ley de Violencia Basada en Género. Estamos equivocando el enfoque, porque las cifras son bien claras. Sufre violencia menos del 6% de la mujer por situación de violencia doméstica. ¿Está mal? Obvio que sí, pero nos estamos olvidando de los otros niveles de violencia. Entonces yo lo que creo, senadora, es que hay que enfocar al fondo del asunto. Seguimos pegándole al clavo. No es solo una percepción, ¿no? El propio presidente de la República en varias oportunidades salió a decir duro con las ideas, suave con las personas. De alguna manera remarcando yo pienso somos suaves con las personas. Es decir, vuelvo a repetir, nosotros no nos peleamos entre nosotros, y tenemos un relacionamiento. Ahora, cuando debatimos, sí que debatimos en forma más dura. Pero eso está bien, eso es parte del debate político. Vuelvo a repetir, ojalá el problema se redujera a eso, es mucho más grave. Mucho más grave y mucho más difícil de resolver. En general, por ejemplo, usted expresaba en Radio Monte Carlo hace poco sobre una vez que se hace la denuncia al precandidato Orsi por parte de una militante del Partido Nacional y de otra persona, allí desde el Frente Amplio se manifestó que había una especie de operación contra el exintendente y dio a entender que podría venir desde la oposición. Y de hecho, Fernando Pereira dijo, sí creemos que hay una mujer del Partido Nacional que tiene una agrupación registrada que está haciendo cuestiones de campaña sucia. Y usted había manifestado que estaba dispuesta a hacer una denuncia del Frente Amplio por los dichos de sus dirigentes hacia que estaba haciendo de alguna forma públicamente respecto al Partido Nacional. O sea, en esos momentos, ¿no hay una situación también de violencia mutua en la que se está cuestionando una campaña sucia por parte de otro partido político? Si quieren que vaya al fondo del asunto, voy. Fernando Pereira nunca podría haber sido presidente del Frente Amplio.
Yo estoy en el frente desde el año 71. ¿Por? Porque no tiene el perfil de ninguna manera para representar a los Frente Amplistas. Sinceramente, yo vengo de Frente Amplio de Bueno, hace pero más... lo eligieron los Frente Amplistas. Bueno, 80.000 personas en una elección que estuvo, una interna que estuvo preparada para que ganara él. Y no me hagan hablar de los otros dos candidatos porque hay una de ellas que ya no está entre nosotros porque falleció. Vamos, yo le llamo al presidente prestado. Y la verdad es que desde el advenimiento de la presidencia de Fernando Pereira en el Frente Amplio se ha radicalizado la postura. Reitero, del propio frente, pero no es todo el Frente Amplio, es el presidente. Entonces, ¿por qué no lo controlan al presidente? Que ahora estuvo en Nueva York, creo, porque yo vi la foto, no sé si son fotos falsas o no, pero ya se notó cuando vino, porque él imprime al relacionamiento, que no es lo que hace Pablo Iturralde, no es lo que hace Sanguinetti, no es lo que hace, desgraciadamente, lo que hacía mi amigo Adrián Peña, es decir, que tenemos otra forma de referirnos. Ahora, si él acusó al Partido Nacional y que nosotros estábamos detrás, porque eso fue lo que hizo, de una campaña sucia, nada menos que con una cosa tan delicada como lo que le pasó a Orsi, bueno, entonces aguantate las consecuencias. Pensá 2 veces lo que vas a decir. Lo que pasa es que él no piensa, ni una. Entonces, hay que decirle las cosas. Nadie de nosotros nos aguantamos, nos sentimos ofendidos. Y alguna cosa yo le dije, si seguís por ese camino voy a hacer la denuncia a la Fiscalía, porque es difamación e injurias. Entonces, dicen cualquier cosa de todo el mundo. Les reitero, a nosotros nos dicen de todo, pero no en las redes sociales. Nos dicen dirigentes, nos dicen periodistas, de todo. Es decir, no pueden decirnos que nosotros estamos financiados por el narcotráfico. Bueno, si está seguro que es así, anda a hacer la denuncia. Porque es muy grave ese tipo de afirmaciones. Entonces, esas cosas sí provocan indignación. Lo que hace Romina Celeste es pura y exclusivamente responsabilidad de Romina Celeste. El partido no hace ninguna referencia y trata de bajar el perfil. ¿Cómo va a decir Fernando Pereira que es una campaña sucia? Claro que es sucia. Ahora, si nosotros habláramos de campaña sucia cuando se habló de las muertes en la Torre Ejecutiva, de las muertes evitables, de la Asociación para Delinquir en el 4º piso, eso lo dijo Fernando Pereira. Y senadora, ¿no es también campaña sucia a veces compartir en redes sociales noticias que son falsas? No me empiece con ese tema porque yo ya lo expliqué 200 veces sí. Y yo sé lo que hice y me hago cargo porque además lo hice a propósito de muchas cosas. Y lo expliqué 200 veces. No lo voy a explicar otra vez sobre ese tema. Bien, senadora, ya que habló del partido, hablemos de la interna del Partido Nacional. ¿Cómo lo visualiza de cara a las próximas elecciones? Da la sensación de que el candidato a la presidencia ya está definido. No sé, yo no vendo la piel del oso hasta que no se case. Hay una diferencia importante. Sí, pero yo cuando me incorporé al grupo, todo el sector todos, Luis tenía menos del 9% en la interna en el año 2013 para las elecciones de 2014. Sí, claramente Álvaro Delgado tiene una posición casi, podríamos decir, consolidada, pero yo trabajo como si no fuera así. No me creo que las cosas van a ser tan sencillas, creo que hay que trabajar, creo que hay que recorremos mucho, hablamos muchísimo con la ciudadanía, acá en Montevideo y en el interior, y bueno, probablemente sí sea el candidato, pero no ha sido sí, ya que se dicen las cosas agudizan las cosas que no son tan graves, pero se consideran graves. Ha sido una campaña, y es hasta ahora y lo va a seguir siendo, que es lo que más nos pidió Álvaro, una campaña entre compañeros, no hubo ningún tipo de agresiones, ni al contrario, ¿Qué le piden dentro de los demás candidatos del Partido Nacional. ¿Qué le piden en el interior del país al gobierno para tener continuidad? Bueno, lo que nos piden es, en general agradecen, porque la verdad que el interior sufrió cambios muy positivos, tuvo cambios muy positivos, ni que tal vez en el shock de carreteras, de obras La verdad que yo mismo, que hace años que lo estoy recorriendo, no puedo creer en las carreteras que estoy recorriendo, además está permanente, está todo en obras, los puentes, hace de qué manera se ha llegado a localidades muy pequeñas, ambulancias, policlínicas. Falta, por supuesto que falta, nada se resuelve en 3 años y poco y saliendo de la pandemia. En general, lo que nos piden es que bajemos los costos. Es un país caro,
Para los productores, sobre todo los pequeños y los medianos, que son la mayoría, pero para los grandes también, que son los que todos mantienen el motor de la economía, los costos de funcionamiento del Estado. ¿Seguridad? Seguridad no nos reclaman en el interior. No, en realidad... ¿Es la principal preocupación de los uruguayos? Bueno, eso dicen las encuestas. Yo le digo lo que me pasa a mí. Yo me recorrí ya todos los departamentos, no solamente las capitales, sino además pueblo a pueblo. Y ahora empezamos en la tercera gira, que es las localidades medianas. A ver, por supuesto que hay episodios de inseguridad. En Durazno, cuando fuimos a propósito a los pocos días que había habido un episodio grave de inseguridad que no se había dado nunca. Desde luego, pero no es un problema que el MAS los desvele, porque no... ¿Desvela más lo económico, la pobreza? ¿Qué puntos hay? No, el tema del atraso cambiario, o sea, entre comillas, porque para el economista Labat no es atraso cambiario. Yo hace poco fui a una conferencia de él que nos mostró las gráficas de los últimos años y nos explicó técnicamente, porque yo escucho, pero no soy técnica. Pero bueno, sí, que necesitamos tener un dólar un poco más competitivo. Hubo una intervención del presidente de la República que movió un poco el tema de las tasas de interés, pero eso es en general lo que se plantea. Fundamentalmente, les digo de verdad, el tema de los costos. Ahora, es un país caro. Requiere un desgaste importante para ustedes como políticos recorrer lo que es el ancho y largo del país, y también económico, ¿no? ¿Cómo hace, por ejemplo, el Partido Nacional para solventar, digamos, los gastos de esa campaña? Los gastos me los pago yo. Mi marido y yo vamos en el auto, pagamos la nafta, pagamos los hoteles, pagamos la comida. Nosotros tenemos dentro de los ingresos que los suman a los sueldos nuestros, que no son sueldos, son partidas de gasto, dos partidas de gasto. Una que va al sector, eso es bueno que la gente sepa para que no se inventen cosas. Y es una buena partida, de casi 290.000 pesos, que va al sector. Y esa plata se va acumulando a lo largo de los 5 años. Entonces, cuando se necesitan gastos centrales, hacemos cenas de recaudación. El otro día hicimos una. Y yo, de verdad, en serio, las giras me las banqué siempre yo, mi marido y yo manejando, y la nafta, la comida, no se nos ocurre otra cosa. Senadora, la última, si la coalición de gobierno sigue en el poder, ¿qué papel ocuparía Graciela Bianchi? Graciela Bianchi ocupa el papel que el equipo de la 404, en especial a la que yo pertenezco, a la lista 404, a Aire Fresco, y obviamente a nuestro candidato Álvaro Delgado, bajo el paraguas, digamos, de Uruguay para adelante. ¿Pero a usted no le gustaría hacer nada en especial? No, decidan. Yo siempre tuve esta postura, la tuve las otras 2 legislaturas. Yo trabajo porque me gusta, y me parece que puede rendir sus frutos, y estoy contenta con lo que ha hecho el gobierno hasta ahora. Reitero, ¿es suficiente? No, falta mucho más. ¿Pero no es su debilidad la educación, por ejemplo? Sí, claro, pero yo no puedo volver ahora. Es decir, yo no estoy en condiciones en este momento de volver al Codicen. No es, ya son etapas en la vida. ¿Nunca soñó ser ministra de Educación? No. ¿No? No me gustaría. ¿No aceptaría ese cargo? Vuelvo a repetir, a mí si me piden que sea ministra de Educación, no tendría problema. Pero en realidad la educación en el Uruguay es autónoma. Entonces, y este ministerio la respetó muchísimo, tanto que mintieron y acusaron que se iba a violar la autonomía. En realidad el Ministerio de Educación y Cultura tiene un rol rector de la educación, pero no de gestión de la educación, porque el Consejo Directivo Central es absolutamente autónomo, hasta autonomía financiera tiene. Entonces, no es un ministerio, a mí los ministerios, a ver, sería el más cercano a lo que yo sé, porque yo no me metería en un ministerio de lo que no sé. Pero no, a mí la labor parlamentaria me gusta mucho, porque se puede ser mucho más ejecutivo de lo que la gente piensa. Yo tengo 8 comisiones, entre permanentes y especiales. Seguimos trabajando a pesar de la campaña. Yo hasta hoy, que tengo la última comisión de tarde, no me muevo para el interior, me quedo en Montevideo, y se negocia permanentemente. Es muy interesante el trabajo de negociación. Les acabo de decir que venía para acá y me llamó Charles. Ese es el relacionamiento que tenemos y la forma que nos gusta trabajar, y no tendría problema en volver a ser legisladora. Reitero, si tengo que volver a la Cámara de Diputados, me encanta la Cámara de Diputados. Yo estoy para el equipo, no estoy por razones personales. Senadora, ha sido más que amable. Gracias, y la Gracias volveremos a invitar en algún otro momento para seguir gracias. conversando.